¿Qué es lo que realmente la Biblia dice sobre la fe? Bueno, pues la verdad que esa pregunta es muy importante y como decía el doctor Juan, pues hay muchas definiciones de fe. Inclusive en las iglesias actuales se habla de la megafe, de la superfe, fe para hacer milagros, fe para hacer proezas, fe para hacer sanidades, fe para muchas cosas. Se puede hablar de la fe inclusive como un don. En la escritura también viene, el apóstol Pablo habla de ella. Pero el tema del día de hoy lo vamos a enfocar más en la cuestión de la fe y la importancia de la fe en la salvación del alma, que eso es muy importante y hay que diferenciar. Una definición sencilla de la fe en la escritura está en Hebreos capítulo 11, creo que todos la sabemos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a leer. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solo que a veces al oyente ya le cuesta trabajo, al cristiano le cuesta trabajo entender, o al que quiere ser cristiano, bueno, ¿cómo tiene que ver este concepto o qué tiene que ver este concepto con la salvación? Inclusive, si usted ha estado siguiendo estos programas de Fuego AM aquí en el Impulso, nosotros dimos un tema, un primer tema que se llamó el arrepentimiento y comentábamos algo que es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a traernos el evangelio del reino de Dios, cuando Él descendió del cielo y vino a traer un evangelio, el evangelio glorioso, que lo puedes encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 15, dijo dos palabras importantes. Y esas palabras fue arrepentíos, la primera palabra, que ya dimos todo un programa de eso, usted lo puede encontrar en YouTube, aquí en Fuego AM. Y la segunda palabra es la que vamos a estudiar el día de hoy. Dijo, y creed. Jesucristo mismo lo dijo, creed. ¿Creer en qué? ¿O creer en quién? ¿O creer de qué manera? Es lo que tenemos que desarrollar. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy básicamente mucha gente puede ser entre atea, entre agnóstica, que un ateo es el que dice que no hay un Dios y un agnóstico es aquel que dice que sí existe un Dios, pero no sabe cuál es y hasta que no se demuestre cuál es, no va a creer en ninguno. Entonces hay mucha confusión en las cuestiones de la creencia, en quién crees tú o en qué crees tú. Inclusive la gente que va a las congregaciones cristianas pues dice creer en Jesucristo, pero aquí te va un primer elemento importante. El libro de Santiago dice que los demonios también creen, los demonios creen y tiemblan inclusive. Y a propósito menciono el versículo porque a modo de reflexiones, ¿por qué si los demonios creen y tiemblan, por qué no son salvos? Los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Y la respuesta es muy sencilla, es que no tiene la fe que salva. La fe que salva tiene ciertas características, tiene ciertas connotaciones, implica algo la fe salvadora, la fe de la escritura. Es decir, cualquiera puede decir que cree. Yo puedo decir que creo de labios, pero mi corazón puede estar lejos de Dios. Yo puedo creer intelectualmente. Yo puedo tener una fe de emociones, pero al momento de que es puesta esa fe a prueba, imagínese que usted va a, a empeñar un anillo, a vender un anillo, por ejemplo, de oro, ¿no? Entonces vas a la casa de empeño, a la casa de cambio, y entonces si ven que es de plástico, si ven que es de mala calidad, pues ni siquiera te lo revisan. Pero si ven que brilla, si ven que es amarillito, si ven que tiene ciertas características, lo prueban. Se lija, se raspa, le echan sus ácidos, sustancias, lo ven con una lente especial, ya te dicen, ah, sí, sí es de oro, de cuántos quilates, sí, eso no es, cuánto vale, cuánto pesa, etcétera. Así se prueba el oro. Bueno, la fe también se prueba. Y es bien interesante que la fe en cuanto a la salvación o está presente en la vida de alguien que dice que es cristiano o no está presente. Entonces creo que por ahí es la importancia de empezar a abordar la fe pero en relación, en cuestión de la salvación. Y quiero nada más decir o dar una definición muy sencilla en griego que nos va a ayudar bastante a lo que vamos a hablar el día de hoy. La palabra creer, esta que Jesucristo mencionó en el Evangelio, arrepentíos y creed, viene del griego pistis. Y esta palabra pistis significa confiar, ¿sí? Pero también otra palabra importante, y obedecer.
Esta fe que salva implica confiar y obedecer. Quiere decir que es una confianza obediente. No es una confianza intelectual, es una confianza obediente. Y el ejemplo es muy sencillo, como cuando un hijo, por la gran confianza que le tiene a su padre, obedece todas las instrucciones de su padre por amor, no por temor, no por miedo, no por obligación, sino por amor. Y como le tiene tanta confianza, si su padre le pide algo, él sabe que lo que su padre le diga o le indique, lo va a ser para su bien, no va a ser para su mal. Entonces, creer en Jesús para salvación obviamente implica aceptar los hechos de su nacimiento, su vida, su muerte, su ministerio, sus palabras, sus mensajes, aparte de su muerte y su vida, su resurrección, implica reconocer que Él es Dios, que vino a morir como pago de nuestros pecados por el juicio que nos tocaba a nosotros padecer. Cree e implica también que tenemos que entender que el único camino es Cristo y que nadie nos puede salvar. Nuestro pastor no nos puede salvar, nuestra agrupación no nos puede salvar. Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, sino que Jesucristo y por sus méritos nosotros vamos al reino de los cielos, sí y solo sí creemos con las características que hoy vamos a estudiar y si tiene esas características de acuerdo a la palabra de Dios. Gracias, Pastor Gustavo. La fe que nos salva, la fe en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pastor, usted nos indicó el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, en donde la fe se define, nueva versión internacional, como la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Estaba mirando aquí en Efesios 2:8, en donde Pablo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ese concepto de fe, de pistis, en el griego, de capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, está muy íntimamente relacionado con la de Efesios 2:8, en el sentido de que la fe debe ser para salvarnos solo por gracia, un regalo inmerecido por parte de Dios, pastor. Ahí está la importancia de estos temas y de verdad, oyente, ojalá que esto abra nuestra mente y nuestro corazón. El gran error de la cristiandad moderna es probablemente malentender muchas de las palabras del apóstol Pablo. Fíjense bien, el apóstol Pedro ya decía, el hermano Pablo dice cosas difíciles de entender. Y hoy, tomando la fe y la gracia, que es otro tema que ojalá quedemos más adelante, no el día de hoy, entonces se erradica o se elimina completamente el arrepentimiento. Y hoy vamos a estudiar que sin arrepentimiento, o básicamente es lo que dimos cuando explicamos el arrepentimiento, sin un arrepentimiento de base no hay fe. No se puede tener la fe que salva. Ahora, lo que dice el doctor Juan es muy importante. Es el acto de la fe, que es lo que dijo Pablo, es el acto de la fe lo que trae la salvación. Sí, pero si no viene antecedida de un verdadero arrepentimiento, es la fe de los demonios. Es una fe intelectual. Por eso muchos creyentes pueden decir, pues yo creo en Jesús, pero por ejemplo viven en borracheras, viven en disensiones, viven en pleitos, viven en vanidad, viven en discusiones, y no hablo fuera de las iglesias, dentro de las iglesias. Y ellos te dicen, no, pues yo creo. ¿Y por qué eres salvo? Ah, pues soy salvo porque creo en Jesús. Soy salvo por fe y yo voy al cielo. Entonces, eso crea un choque en la gente que asiste a una congregación y mucho más crea un choque en la mente en la gente que no asiste en una congregación. Por eso es muy bueno el planteamiento del doctor Juan. El apóstol Pablo lo sabía con claridad. La fe es un regalo, perdón, la salvación es un regalo de Dios, es gratuita, sí, es por fe, pero si no viene antes un arrepentimiento genuino, entonces esa fe no tiene una base, no tiene algo sólido. Es como si tú construyes una casa encima de algo que no tiene cimientos, no tiene base, no tiene forma, no tiene sentido. Entonces, eso es lo importante. Ahora, no son obras, no son buenas obras, no estoy diciendo por eso. Ni siquiera el arrepentimiento salva, no estoy diciendo tampoco eso. Lo que estoy diciendo es, el arrepentimiento es necesario y base,
para que el corazón esté dispuesto a poder creer. Y entonces ya es el milagro de la salvación, que la salvación es un don de Dios, ¿no? Es gratuito también, pero obviamente es para aquel que lo valora, para aquel que lo entiende, para aquel, pues que de alguna manera también lo recibe. Por eso dice el texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La salvación por fe es tan importante porque como es un don de Dios, nosotros necesitamos entender que no es por nuestras acciones, no es por nuestras buenas obras, pero sí es importante que antes haya habido un verdadero arrepentimiento. Hasta ahí vamos a dejarlo para seguir desarrollando el tema. Gracias, Pastor Gustavo. Vea qué importante nos ha recalcado el Pastor Gustavo y lo que él nos dijo. Hay que mirar el audio o el video pasado que está en la página de Fuego AM para que repasemos sobre el arrepentimiento, porque el pastor nos enfatizaba de la importancia que es el arrepentimiento para poder tener una fe genuina, para que esa fe no sea algo propio de nuestra naturaleza humana, sino que sea una fe realmente como, llamémoslo, fruto del arrepentimiento para poder precisamente tener esa fe para salvación. Y le vamos a preguntar al pastor si esa fe de la que nos está hablando hoy, para esa fe que salva, es un elemento, digamos, esencial, un elemento importante, lo he entendido, para nuestra salvación. ¿Es requisito fundamental esa fe genuina para nuestra salvación, pastor? Sí, así es. Lo comentó el doctor Juan y lo dice la Escritura. Vamos a leer aparte del texto de Efesios que bien comentó el doctor Juan. Bueno, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 21, Pedro y Pablo también lo sabían muy bien. En Hechos 20, 21, bueno, aquí encontramos también otra forma en donde vamos a ver estas dos partes del Evangelio. Dice la Escritura, testificando a judíos y a gentiles acerca, otra vez dos cosas, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo predicaba primero el arrepentimiento y después la fe? Lo mismo, para que hubiera un corazón preparado para recibir la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también lo hizo de la siguiente manera. Pidió a todos los hombres en todo lugar que se arrepintiesen para después poder creer en el Señor Jesucristo. También Juan el Bautista, de acuerdo a una referencia del apóstol Pablo, cuando se encontró con algunos judíos que no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, Pablo recordó y dijo, Juan predicó arrepentimiento para que después creyeran en aquel que iba a venir después de él, que es en Jesucristo. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepentimiento para que después se siguiera a Jesús de todo corazón. Entonces, es un elemento de la salvación. Es un elemento del evangelio glorioso que Jesús nos vino a traer a este mundo. La fe es indispensable para la salvación. Sin fe no podemos ser salvos. Por eso es que tenemos que entender bien y hay que estudiar bien si tenemos las características de esta fe que salva. Y vamos a preguntarle al pastor para que vayamos nosotros diferenciando de pronto de algunas otras modalidades sobre la fe que están en las Sagradas Escrituras, pero que él nos diga cuáles son esas características que tiene la fe que nos salva, para no poderla, digamos, de pronto confundir con otra clase de fe. Miremos esas características. Qué bueno que nos las comparta, pastor. Sí, claro, y qué bueno que lo comenta doctor Juan, porque evidentemente la Escritura, que ya lo citamos también, sabe que es un error cuando intelectualmente yo creo en Cristo, ¿no? Pero no lo hago de todo corazón. Para que sea una fe bíblica, una fe salvadora, una fe que salva, tiene que ser de todo corazón. Y esas características vienen en la Biblia. La primera ya la mencionamos, Hechos 20, 21, para aquel que está anotando. Si no hay arrepentimiento, la fe no te salva. Es decir, sí es por fe y es un acto de fe, pero es ahí donde mucha gente se complica y se enreda. Dice, bueno, pues es por fe, no tengo que portarme bien, no tengo que hacer nada. Es más, no tengo que dejar mi pecado. Y lo tengo que decir con claridad.
si tú no dejas tu pecado, si tú no te arrepientes, si tú no abandonas tu mala manera de vivir, ¿cómo crees que la fe te va a salvar? Eso es imposible, eso es antibíblico, es herético inclusive. Pero eso se cree en gran parte de la cristiandad, en muchos lugares todavía. Entonces, por eso Pablo dijo, bueno, hay que arrepentirse para con Dios y después hay que creer en nuestro Señor Jesucristo. Primer elemento, primera característica, si no hay arrepentimiento, la fe que tú dices tener no salva, no es la fe de la Biblia. Es una fe religiosa, es una fe fraudulenta, es la fe de Simón el Mago, la otra vez comentamos de Simón el Mago. Simón el Mago creyó, dice la Escritura, pero ¿creyó qué? O sea, no creyó en la Escritura, no creyó en Cristo, no creyó de corazón, no se había arrepentido. Entonces, Simón el Mago hizo algunos cambios parciales, pero no creyó de todo corazón. Entonces, primer elemento de la fe que salva, primera característica es que va antecedida, ya lo comentamos, de un verdadero arrepentimiento. Número 2, en la verdadera fe la persona sabe que no se puede salvar ni obtener perdón por sus propios méritos o esfuerzos, que también ahí nos lleva a algo importante. Cualquiera que diga que su arrepentimiento le salva, solo su arrepentimiento también es un error. El arrepentimiento no salva. O sea, sí es necesario arrepentirse, pero ese no salva. El que salva es la fe. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, amado oyente. Puede decir uno, no, pues yo voy a buscar un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Entonces, cuando yo me arrepienta de todos mis pecados, ahí soy salvo. No es así. El arrepentimiento es la primera parte del Evangelio. ¿Dónde vemos esto en la Escritura? Bueno, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Cómo es justificado el hombre? Por la fe en Jesucristo. Entonces, hay que tener claro eso, somos justificados, somos salvados, somos limpiados, somos perdonados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el segundo elemento. El arrepentimiento no salva. Sí es un requisito, pero no salva. No es el que salva. El que salva es la fe. Número 3. La fe incluye una confianza total en Cristo, que me amó tanto que murió por mí, aunque yo no lo merecía, Él lo hizo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, sabemos el texto, el cual me amó, y una parte importante que remarco, y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó a sí mismo por mí, sin yo merecerlo, Él se entregó a sí mismo por mí, Él me dio todo. Y como Él me dio todo, yo no puedo darle la mitad de mi vida, yo no puedo darle una cuarta parte de mi vida. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, el que quiera ser mi discípulo, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A veces no lo entendemos, pero eso es creer en Jesús. Creer en Jesús es negarte a ti mismo, ahí va parte del arrepentimiento, es negarte completamente a ti mismo, es que tus deseos, es que tus logros, es que tus éxitos, es que lo que tú crees que mereces, pues no mereces nada. Bueno, sí merecemos algo, el infierno. Lo que tú puedes hacer, pues la verdad que eso no te puede salvar. Y entonces te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y le sigues, y le sigues quiere decir, ahora caminas y confías en Él plenamente. Que si Él te dice que te tienes que salir de un trabajo porque el trabajo te está llevando a pecar, a robar, a mentir, a fornicar, a hacer cualquier pecado, no importa, Dios me va a ayudar. Que si tienes que decir la verdad cuando te están obligando a decir la mentira, pues no importa, tienes que decir la verdad. O sea, ser cristiano implica tener mucha fe. En un mundo tan anticristiano, en un mundo tan inconverso, tan impío, tan lleno de maldad, tan lleno de tinieblas, o sea, ser cristiano es un milagro, ser cristiano es algo casi imposible, o más bien imposible para los hombres. Hay que creer en Cristo para poder brillar con la luz que Él nos da. Eso es creer. Menos que eso no es creer bíblicamente. Y el cuarto elemento, aparte de entender que Jesús me amó y murió por mí, fue personalmente por mí. No puedo tener desconfianza en Jesús. En Gálatas 2:21, el Espíritu mismo dice que en ese hecho se expresa toda la gracia de Dios en mí. Es decir, la gracia de Dios se expresa en que Jesús murió por mí, en que Jesús resucitó y que Jesús va a volver.
y que Jesús me va a llevar hasta el final, porque también es algo muy importante. En el libro de Judas dice, aquel que es poderoso para guardarme sin caída. Mucha gente no puede ser cristiana porque dice, bueno, a la primera que yo sea cristiano no voy a poder y me voy a caer y no voy a soportar. Bueno, ¿quién dijo que tú podías? Pero si vas de la mano de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en aquel que es poderoso para guardarme sin caída. No está en ti, está en Él. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo de Dios vive en ti y no puede pecar porque es nacido de Dios. Habla de la suficiencia de Dios, no de la suficiencia de nosotros. Entonces, resumiendo estos 4 elementos, la verdadera fe va acompañada antes de un verdadero arrepentimiento. Número 2, la verdadera fe sabe que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. La verdadera fe es una confianza completa en Dios, no parcial, sino completa. Y 4 elemento, la verdadera fe, el Espíritu Santo te da testimonio que tú eres hijo de Dios por todas estas características. Por eso cuando Jesús habló con Felipe, o Felipe también le dijo al eunuco, ¿no? En Hechos 8, bueno, si crees de todo corazón, no es intelectualmente, es de todo corazón, con toda tu voluntad, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Porque con el corazón se cree para justicia, dice Romanos 10 también. Porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, es necesario creer y depositarnos completamente en las manos de Dios. Si usted no cree de esa manera, si usted cree y titubea, si usted un día sí es cristiano y otro día no es cristiano, si usted un día está venciendo al pecado, pero la otra semana está completamente derrotado, la pregunta es, ¿está creyendo en Jesús? ¿O está creyendo en sí mismo? ¿O está creyendo en un grupo? ¿O está creyendo en un grupo de personas que pueden ser bien intencionadas o buenos hermanos en la fe? Pero también dice la Escritura, el justo por la fe vivirá, y es una fe personal, que Cristo murió por mí, que Cristo vendrá por mí y que Cristo me va a llevar hasta el final. No eres tú, no soy yo, es Cristo el que me está ayudando. Y esa es la verdadera fe. La verdad que mucha gente fracasa en eso y no ha reflexionado y no ha checado su vida, no se ha examinado si en verdad creyó de todo corazón o si en verdad tuvo nada más una emoción o un acercamiento con Dios. Entonces, esa es la reflexión, amado oyente, el día de hoy. Le preguntamos entonces ahora si la fe, o mejor, cuáles serían esos frutos que realmente produce esa verdadera fe, tal como nos la ha venido explicando en preguntas anteriores, pastor. Muy bien, doctor Juan, y a todos los amados oyentes. Y esa es una pregunta muy, muy importante. Yo le voy a decir por qué. Hasta este punto la mayoría de los oyentes puede decir, "Sí, ese tema ya me lo sabía, yo tengo la fe, yo recibí a Cristo en mi corazón cuando tenía 12 años, cuando era niño, lo hago cada semana, luego cuando hay una campaña, cuando hay un evento y todo eso, y ya me sé estos elementos, me sé hasta más textos de la Escritura, he estudiado la Reforma, y cómo se hablaba de la fe y de la importancia. Ahí son palabras nada más, es teología. Aquí ahora viene la parte importante que son los frutos y la evidencia. Es decir, ¿cuál sería la evidencia de que yo soy un carpintero? Pues de que yo sé trabajar la madera, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de que yo soy un herrero? Pues de que yo sé trabajar pues el metal y lo sé hacer con maestría. Bueno, ¿cuál es la evidencia de que yo soy nacido de nuevo? ¿Cuál es la evidencia de que yo tengo la fe que salva? Aquí es donde se pone en evidencia si hubo un verdadero arrepentimiento, porque si no hubo un verdadero arrepentimiento, seguramente mi fe también es falsa. Y si tengo una fe falsa, entonces yo puedo estar ahí en la multitud de todos los que dicen ser cristianos, pero mis hechos, mi vida lo niega. Ahora, no estamos hablando aquí ya de las características de la fe, sino más bien el fruto, dicho de otra manera. ¿Qué resultados produce cuando yo tengo ya la verdadera fe? Yo digo que ya soy salvo, yo digo que ya me arrepentí de todos mis pecados verdaderamente, genuinamente, yo digo que ya tengo la fe que la fe que salva, creo intelectualmente todo lo que el doctor Juan dijo, pero ahora
¿Cómo sé que yo tengo esta verdadera fe? Bueno, primeramente, quiero decirte que la verdadera fe purifica los corazones. Si yo tengo esa verdadera fe, purifica mi corazón. Hechos capítulo 15, versículo 9. Hechos capítulo 15, versículo 9. Dice, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Quiere decir que la persona ya no tiene una intención torcida y ya no anhela el pecado ni el mundo como en el pasado, sino que ahora tiene una conciencia limpia, tiene intenciones puras, tiene metas puras y ahora se sabe perdonado, se sabe limpio, se siente limpio de sus pecados pasados y aparte sus intenciones son puras, sus metas son puras y ya no anhela el pecado ni el mundo. Esa es la primera característica. El primer fruto que produce purifica nuestros corazones. Otro elemento importante, y aquí no se me confunda, la Biblia, si bien dice que la salvación no se obtiene por obras, sí nos dice que aquel que ya se arrepintió y creyó en Jesús y es nacido de nuevo, mira lo que dice Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que para obtener la salvación voy a tener obras, no significa eso. Lo que significa es que si tengo la verdadera fe, va a haber obras, buenas obras. No porque me voy a ganar la salvación, no, ya soy salvo por fe. Pero si soy salvo por fe, Santiago dice, pues muéstrame tu fe, pues no tienes obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Lo que significa es, no que se está ganando la salvación, ya es salvo, sino que es un fruto natural de una persona que tiene la verdadera fe. Entonces, hasta aquí en estos dos elementos, reflexione, amado oyente. Si usted dice que tiene la verdadera fe, pero tiene malas intenciones, tiene deseos incorrectos en su corazón, tiene malos pensamientos, no los controla, no los puede sujetar porque no ha nacido de nuevo, no tiene ese poder del Espíritu Santo en su vida, lo está pecando de continuo, está ofendiendo, está lastimando. La fe, la que usted tiene, no le purifica su corazón, uno. Y dos, si no hay una vida piadosa, misericordiosa, haciéndole el bien a los demás, pues ¿cuál es la fe que te salvó entonces? Y hasta ahí nada más llevamos dos elementos. Vamos al tercer elemento. La persona que tiene la verdadera fe hace las cosas por amor. No hace las cosas por miedo, por rutina, ni por quedar bien con su pastor, ni con su agrupación. No, hace las cosas para Cristo. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tercer fruto de la verdadera fe. Es una fe que obra por el amor. No solamente no peca, no solamente no hace nada incorrecto o indebido, como dice la Escritura, el amor no hace nada indebido, sino que como es por amor, su intención no es lucirse, su intención no es que lo aplaudan como los fariseos, su intención no es tener ganancias deshonestas, su intención no es que brille la propia persona, sino que brille Cristo y que Cristo sea conocido, Cristo crucificado y Cristo resucitado. Entonces, la tercera característica de la verdadera fe o de lo que produce el fruto es amor y una vida de amor. Y cuarta característica, la verdadera fe produce en el individuo paz, profunda paz para con Dios y para consigo mismo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes vivías atribulado, antes vivías en angustia, ahora problemas todos tenemos y seguiremos teniendo, y los hijos de Dios tenemos muchísimos problemas, pero en medio de los problemas tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Otra característica muy importante de este fruto que produce esta verdadera fe es una fe firme, no es una fe así blandengue, como gelatina, que está ahí toda suave, que es como el avioncito de papel que va para aquí, para allá. No, es una fe firme. Hebreos 10:39.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, es una fe que me protege contra los ataques, contra la tentación, contra el enemigo. Es una fe verdadera. No estoy retrocediendo todos los días al pecado y en la noche otra vez le pido perdón a Dios por todos mis pecados. Eso no es un fruto de la verdadera fe. Yo quiero decirte hasta este punto que estas características no son todas las características del fruto que da una verdadera fe. Solamente son algunas que me parecieron importantes de mencionar. Por eso es que te decía, en un principio, pues los anillos de oro se prueban cuando vas a llevarlos allá al joyero, ¿no? La vida de un verdadero cristiano se prueba no en el templo, no se prueba en la abundancia, no se prueba en la prosperidad, no se prueba cuando todo va bien. La vida de un creyente se prueba en la enfermedad, en la angustia, en la tribulación, en la persecución. Cuando dijo, como decía el apóstol Pedro, cuando haciendo lo bueno te vaya mal. Porque si haciendo lo malo te va mal, pues te lo ganaste, ¿no? Pero si haciendo lo bueno te va mal, lo sufres y lo soportas, eso es acepto delante de Dios. La verdadera fe se prueba. ¿Y sabes quién la prueba? No los hombres, no los grupos, la prueba el mismo Dios. La verdad que nuestra fe sea probada en estos tiempos mejor, cuando Cristo está pronto a venir y no cuando Cristo haya llegado, porque Cristo y juzgando al mundo como lo va a hacer, ya no será un tiempo de arreglar las cosas es hoy. Por eso, amado oyente, es muy importante el tema. A lo mejor usted cuando leyó el tema dijo, pues la fe es muy sencillo, todos tenemos fe, todos somos salvos por fe. No, pero si no tenemos la verdadera fe, la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy la mayoría de los creyentes en el mundo dice que tiene fe, pero esa fe es como un barquito de papel, es como una fe de azúcar que se derrite, que se deshace. No es una fe que prevalece, no es una fe firme, no es una fe estable, no es una fe que vence al mundo, no es una fe que vence la tentación, no es una fe que vence al pecado, no es una fe que obra por amor, no es una fe de estas características. Y es de verdad el deseo de su servidor, pero sobre todo de Dios, que podamos revisar si tenemos la verdadera fe. Gracias, Pastor Gustavo. Mire, amigo oyente, qué bueno esas evidencias, como el pastor mismo lo dijo, para confrontarnos nosotros mismos si realmente estamos dando fruto como hijos de Dios. Y algo que me llamó la atención, ¿no? Ese fruto que debe ser nosotros tener un corazón eh, puro, es decir, libre de maldad, de maquinaciones, de cuestiones de prejuicios, que la fe tiene que reflejarse en las buenas obras. Nosotros tenemos que ser realmente esos hacedores de buenas obras, o el amor, que en nosotros se vea reflejado ese amor de Dios, ese amor que Cristo dio en su cruz por nosotros también, y lo que es la paz, ¿no? En el creyente tiene que haber ese contentamiento, esa expresión externa de nosotros, de manifestar que tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser, a Cristo, al amor de Dios, y tenemos el poder del Espíritu Santo, de la palabra, porque un cristiano diciéndose así, pero es una persona que anda amargada, anda con resentimientos, anda con problemas, con todo el mundo, pues realmente qué evidencia da. Y es bueno el ejemplo que ha dado el pastor del carpintero, ¿no? Carpintero se conoce pues por su obra. Bueno, vamos a hacerle otra pregunta al pastor porque él en el comienzo y el mismo título del tema, ¿no? De cuál es la fe que realmente salva, pues nos da a entender que puede haber una falsa fe. Y qué bueno que el pastor nos indicara con fundamento de que sí existe una falsa fe, una fe, digamos, maquillada o camuflada, pues que nos diga el pastor cuáles son los riesgos
tremendos que tenía una persona cuando se entiende o se practica o se enseña una falsa fe. ¿Cuáles serían esos riesgos, Pastor Gustavo? La verdad que los riesgos pues son terribles, sabemos, ¿no? Sabemos que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor, y Él no los va a conocer. Inclusive en Lucas 13 dice, apartaos de mí todos hacedores de maldad. Ahí nos damos cuenta y lo explicamos en el tema del arrepentimiento, que la gente seguía en la práctica de sus pecados, seguía en sus maldades. Entonces no están arrepentidos. Mucha gente va a decir, en nuestras plazas enseñaste, ¿no? Te conocíamos, echábamos en tu nombre fuera demonios, dice otra parte de la Escritura. Teníamos congresos, retiros, podemos parafrasear lo que pudiera ser hoy. Nos congregábamos, estudiamos la Biblia. Pues sí, pero eso no es suficiente. Por eso la fe intelectual que ya demostré en la Escritura, que es la de los demonios, no es suficiente. Los demonios creen intelectualmente, tiemblan ante Dios, pero no dejan sus pecados. ¿Por qué? Porque ya no pueden. Nosotros sí. Esa es la primera falsa fe, la de los demonios, una fe intelectual. La segunda ya la mencionamos, usted puede estudiarla en el libro de Hechos capítulo 8. Es la falsa fe de Simón el Mago. Es la fe del religioso, yo le llamo. ¿Por qué? ¿Por qué la fe del religioso? Porque se bautiza, anda con Felipe, anda en los eventos, anda en la iglesia, está muy contento, deja parte de su pecado, pero como no se arrepintió genuinamente, cree, se bautiza y es discipulado, porque ahí dice que Simón mismo creyó. Léalo usted en Hechos 8. Simón mismo creyó. Él creyó. Los demonios creen, Simón el Mago cree, pero cree otra vez intelectualmente, no con las características que hoy hablamos. Y le voy a hablar un último ejemplo que se encuentra en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo estaba con unos judíos. Y fíjese qué característica tenían estos judíos en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, no en cualquier tipo de judío, judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿de qué? Del pecado, seréis verdaderamente libres. Yo le llamo a esta tercera falsa fe la fe del esclavo. ¿Quién es un esclavo? Un esclavo es aquel que no puede vencer al pecado. No puede. No puede vencer al pecado porque cree intelectualmente en un Jesús, pero como nunca se ha arrepentido y como no confía en aquel que puede purificar su corazón, en aquel que puede transformarlo, regenerarlo, en aquel que quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, entonces él sigue siendo el mismo. Solamente ha aprendido algunos textos, solamente ha aprendido algunas alabanzas, solo ha aprendido teología, pero es el mismo. Es el mismo que estaba en la otra religión, es el mismo que ha cambiado, es el mismo, solamente se ha remojado de religión. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, amado oyente, pero sabe, Jesús en su amor les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo termina esta historia? Porque no tenemos tiempo de contarla toda. Los judíos que habían creído en él, al ser confrontados con su pecado, con su fe intelectual, con su fe religiosa, con su fe farisaica, si lo quieres ver así, y no se arrepintieron y no creyeron en Jesús, al final tomaron piedras y quisieron matar a Cristo. ¿Por qué? Porque no tenían la fe verdadera. Y pudiéramos hablar de muchas falsas fe que hay en la Escritura, pero con esos 3 ejemplos creo que son suficientes. Usted tiene que corroborar, amado oyente. Yo tengo que corroborar también que el Evangelio lo entendemos bien, que nos arrepentimos genuinamente, que creemos y que son las características genuinas de la fe. Por eso, como decía el doctor Juan, no solamente escuchemos el programa, porque el programa es una orientación. Busquemos los textos que yo les mencioné, busquen los textos, texto tras texto. Véanlos si así dice la Escritura.
revísenlo y compárenlo con su vida. Y lo más importante, recuerden que, como dijimos en un principio, fieles son las heridas del que nos ama. El que nos ama nos va a decir la verdad. Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda, porque para eso vino, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa sería realmente la invitación final para este tema tan importante. Gracias, Pastor Gustavo. Pastor, me llamó mucho la atención y tal vez, bueno, la misma experiencia le enseña a uno que a veces uno está equivocado. Y pastor, pues nosotros, digamos, en Sudamérica, pues al igual que en México, tenemos como esa formación del pensamiento griego. Y los griegos siempre desarrollaron un conocimiento positivo. Y comparándolo, muchas veces lo que le puede uno pasar, y hablando el pastor de la fe, digamos, una fe intelectual, pastor, nosotros con frecuencia confundimos de pronto el positivismo, pues que es una clase de conocimiento del ser humano, que si lo hace con un método, que si lo hace en forma permanente, en forma correcta, en forma, digamos, de diligencia, se logra un objetivo. Pastor, ¿no será que nosotros caemos frecuentemente en una fe positiva, llamémoslo así, y no una fe como lo dijo el pastor, en una fe solo en Cristo, como una fe suficiente o como una fe, como una fuente suficiente para creer en la verdadera fe que Dios nos da como un don, pastor? La verdad que el doctor Juan lo expresa muy bien. Pienso que una de las cosas que ha hecho que el cristianismo esté en un periodo de decadencia a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, es que tenemos fórmulas para ser cristiano. Y esas fórmulas a veces no vienen en la Biblia. Por ejemplo, el que más diezma y más ofrende, aunque viene en la Biblia, claro que viene en la Biblia, pero el que más diezma y más ofrende es el que más tiene fe. Pues eso no es en la Escritura. El que más sirva en la iglesia, el que esté más activo, es el que tiene más fe. Tampoco es así. El que esté más cerca del pastor, el mejor amigo del pastor es el que tiene más fe. Tampoco es así. Es decir, nosotros a veces tenemos fórmulas en el cristianismo, pero el único camino, la única verdad, Ujú. la única vida es Cristo Jesús. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, lo que dice el doctor Juan es muy profundo, digno de analizar. Y de verdad, amado oyente, pues en Cristo está la vida, Él es la vida y Él quiere que le podamos conocer de todo corazón. Gracias, Pastor Gustavo. Se nos ha agotado el tiempo, pero tenemos unos segundos para que el pastor nos comparta un enlace. Si algún oyente quiere comunicarse o allá en México que nos escuchan, un lugar para congregarse. Claro que sí, pues amado oyente, con mucho gusto en México tenemos un sitio en YouTube, unos buenos amigos, se llama Jóvenes Discípulos, así lo encuentra en YouTube, Jóvenes Discípulos. Usted encontrará enseñanzas adecuadas y si contacta ahí esa página, le darán direcciones en diferentes lugares de la República Mexicana para congregarse. Eh, y en Colombia tenemos un sitio en YouTube que le llamamos Estudios Bíblicos en Colombia. Ahí es de manera virtual y en Bogotá actualmente hay un pequeño grupo y en la ciudad de Girardot estamos para servirles. Y si alguien quisiera nuestro número personal, ahí en Fuego AM con el doctor Juan, con mucho gusto estamos para servirles y les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Agradecimiento, Pastor Gustavo, por esta exposición que nos ha compartido. A usted, amigo oyente, esperamos que estas palabras queden en su corazón, las podamos vivir y podamos dar ese testimonio de una fe genuina en Cristo Jesús para nuestra salvación. Elías, gracias por su conducción en el Control Master y hasta otra oportunidad si así el Señor lo tiene a bien. Bendiciones.